En esta mañana, pues yo quiero hablarles, ¿no?, de algo que ha estado como en mi corazón durante toda la semana, y es acerca del liderazgo de Jesús. Y una reflexión, ¿no?, algo en lo que pensaba, que en estos momentos, ¿no?, en estos momentos que se están viviendo, ¿no?, a nivel mundial, y quizás suene repetitivo, ¿no?, tener que hablar de estas circunstancias, pero no podemos negar una realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Yo creo que este es tiempo de preguntarnos quizá en quién estamos confiando y a quién vamos a seguir. Porque yo puedo ver que en momentos de crisis, la gente, las multitudes, los países enteros, las naciones, en tiempos de crisis, siempre se busca a un líder que traiga una solución, ¿verdad? Yo creo que esto es algo innato en el ser humano, esto es algo que siempre ha ocurrido a lo largo de la historia y es algo que está en nosotros, ¿no? La gente, el ser humano, cuando hay un problema, cuando tiene que enfrentar una circunstancia, una crisis, se agrupa, ¿verdad?, como pueblo, pero de alguna manera siempre busca que haya un líder a quien seguir. Y pues a nivel de los países, de las naciones de la tierra, la gente siempre está buscando que un gobernante sea el que da las respuestas, ¿verdad? Que si el gobernante que está a cargo aparentemente no lo está haciendo bien o nos parece que no lo está haciendo bien, queremos que ese se quite y que se ponga otro que sí nos dé una solución, ¿verdad? Que nos guíe hacia una salida. Pero analizándolo bien, realmente, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que no hay ser humano, no hay gobernante que realmente pueda darnos una solución a la circunstancia que tiene que enfrentar el ser humano. ¿Por qué? Porque el gobernante que esté al frente es humano como nosotros, ¿verdad? Y tenemos pues nuestros errores, tenemos nuestros defectos, nuestros aciertos también, pero seguramente habrá alguna circunstancia que no se pueda enfrentar. Entonces, es por esto que necesitamos analizarnos profundamente en este tiempo, yo siento esto, analizar profundamente, mirarnos hacia adentro, mirar hacia nuestro corazón, mirar a los cimientos de nuestra vida y asegurarnos de dónde estamos poniendo nuestra esperanza. ¿Dónde estamos poniendo o depositando nuestra confianza? Si somos realistas, ¿qué es lo que estamos esperando en nuestra mente que ocurra? Ahora mismo es la situación de la emergencia sanitaria, de las cuales hay países que quizás están saliendo y otros todavía no, ¿verdad? Nosotros todavía no, todavía estamos ahí encerrados, pero los expertos, ¿no?, los expertos a nivel mundial pronostican que lo que viene detrás de esto, y ya está comenzando, es una crisis económica. Y incluso hablan de una crisis de alimentos, de hambre, ¿verdad? O sea, eso es lo que se pronostica y tiene mucho sentido de que eso es lo que viene después. Entonces, realmente, si nosotros sentimos que hemos entrado en una crisis, vamos a suponer esto, y hay una realidad a nuestro alrededor, ¿en quién estamos poniendo nuestra esperanza? De alguna manera, ¿quién estamos esperando que nos solucione este asunto? No sé si estamos esperanzados en recibir alguna ayuda de algún tipo, de que alguien venga y haga las leyes mejores y que todo el mundo esté bien. Yo no sé, realmente deberíamos analizarnos, ¿no? Yo también debería preguntarme, a ver, David, ¿la realidad cuál es? Tú en lo profundo de tu corazón, David, tú estás esperando que te salves quién, que se preocupe de tu familia quién, que se preocupe de un empleo para ti quién, que se preocupe de tu sustento quién estoy esperando yo que haga todo eso por mí, ¿verdad? Y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer hacia adentro. Es por esto que yo siento en mi corazón la urgencia de hablarte de la necesidad de conectarnos con Jesús. Esto me predico a mí mismo y te predico a ti. La urgente necesidad de que cada persona, especialmente cada creyente, estemos bien conectados con Jesús. Es decir, que conozcamos a Jesús, que sigamos a Jesús,
que escuchemos a Jesús, ¿verdad? Y te estoy hablando de Jesús como nuestro líder. Que nos apasionemos por Él, que hables con Él, que Él sea tu líder, que sea a quien tú sigues. Y yo también deseo que cuando tengas un problema vayas a Jesús, que camines con Él, que Él te consuele, que Él se manifieste a tu vida. Yo creo que esto es algo de extrema urgencia en nuestras vidas. Que Jesús sea nuestro líder, sea nuestro referente. Tenemos la tendencia como seres humanos a volvernos dependientes de otras personas. Yo creo que esto a todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? En la vida cristiana pasa lo mismo, ¿vale? Esto no es solamente del ser humano en general, sino también en la vida cristiana nos pasa esto, ¿no? Parecería que, bueno, no debería de ser así. Nosotros creemos en Dios, seguimos a Dios, ¿verdad? O al menos eso manifestamos, pero en la vida cristiana suele pasar lo mismo. Nos aferramos a personas y nos volvemos dependientes de personas. Nos conformamos a que otros hablen de Jesús, a que otros hablen con Él y que luego vengan a contarnos a nosotros lo que Jesús les ha dicho. Yo no sé si te ha pasado esto alguna vez. Esperando encontrarme a alguien que tenga alguna palabra de parte de Jesús para mí, ¿verdad? Y a veces estamos ahí, ¿no? Deseosos de encontrar a alguien, ¿no? Que pueda haber hablado con Jesús, alguien que quizá tenga mayor influencia con Jesús, ¿no? A veces tenemos esta mentalidad, ¿no? Pero no, esta persona está más cerca de Dios que yo. Esta persona está más cerca de Jesús, ¿verdad? Él puede ser mi palanca, puede ser mi enchufe, ¿verdad? Con Jesús, porque Él tiene más influencia, tiene más cercanía, tiene más confianza con Jesús. Y yo creo que esta persona puede hablarme lo que Jesús está diciendo. Y entonces, pues a veces recurrimos, ¿no? A personas así. No digo que está mal, ¿no? Pues confiar o tener relación con personas, ¿no? Que son cercanas a Jesús. Pero déjame compartirte algo. Mira lo que Jesús dijo en Juan 15, versículo 14 y 15. Para que veas que, bueno, aunque quizá esa puede ser nuestra tendencia en algunas ocasiones, ¿no? De nosotros buscar personas que sean más cercanas a Jesús, otro que hable con Jesús y me venga a contar. Aquí cuando yo estoy diciendo esto, me viene a memoria, me viene a la mente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rescatado, ¿verdad? De la esclavitud de Egipto, sacado al desierto, sacado a la montaña Sinaí, a encontrarse con Dios, con ese Dios al que habían estado clamando por siglos, ¿verdad? Clamando a Dios, Señor, el Dios de Abraham, de Jacob, líbranos, líbranos de la esclavitud, ellos clamando a ese Dios, y Dios respuesta. Y Dios les envía a Moisés y les quiere llevar al desierto para hablar con ellos cara a cara desde el monte Sinaí. Pero ¿sabes qué es lo que hizo el pueblo? Asustarse, cohibirse, y yo no sé qué otros sentimientos habría en ellos, pero ellos lo que dijeron: no queremos hablar con Dios, mejor anda tú, Moisés, y cuéntanos lo que Él te diga. Queremos más bien que tú seas nuestro intermediario, queremos que tú seas nuestro intercesor. ¿Y qué ocurría después? Cosa que al pueblo no le parecía, culpaban y murmuraban contra Moisés. ¿Por qué? Porque de alguna manera querían hacer a otro responsable de las palabras que estaban escuchando, ¿verdad? Y lo que Dios decía es que cada vez que se quejaban y murmuraban contra Moisés, lo estaban haciendo contra él. Entonces, lo que te quiero compartir en Juan capítulo 15, versículo 14 y 15, que son palabras de Jesús, es que tú y yo, sí, no estoy diciendo que está mal, pero no necesitamos un intermediario para hablar con Jesús o para que Jesús nos hable. Al contrario, Jesús quiere una intimidad profunda contigo. Y mira lo que dice aquí. Vosotros sois, estoy leyendo Juan capítulo 15, versículo 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús hablando a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor.
Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y yo veo aquí algo tremendo. El único requisito para intimar, para tener una intimidad, una cercanía bien estrecha con Jesús, es la obediencia. Es decir, si tú quieres tener cosas secretas, ocultas, si tú quieres que hagas algo, estar dispuesto a obedecerle. No hay nada más. No hay otro secreto. No es que hay personas que son súper espirituales. Y date cuenta, si para nosotros el concepto de espiritual o súper espiritual es una persona que está muy conectada con Jesús, pues esa super espiritualidad, ¿sabes por dónde comienza? Por obediencia. Y aparentemente la obediencia, la del día a día, aparentemente no nos suena muy espiritual, ¿no? Quizá relacionamos espiritualidad con algo muy místico, con conectarnos, no sé, con el tercer cielo, o con el cuarto o quinto cielo, yo no sé cuántos cielos hay, ¿verdad? He escuchado hasta el séptimo cielo. No lo sé. Pero esa espiritualidad, esa conexión con Jesús, comienza con caminar con Él obedeciéndole. Así de sencillo. Pero, ¿cómo obedecer y seguir a alguien que yo no conozco? ¿Verdad? Porque a veces es seguir a Jesús. Bueno, ¿y cómo se sigue a Jesús, no? ¿Cómo tengo que seguir a Jesús? Pues mira, te digo una anécdota. Hace un día o 2 días, viendo un video de un predicador muy conocido en redes sociales, dijo algo que de verdad pero me sonó a verdad. Y dice, hermanos, diciendo desde el púlpito, si no te gusta la lectura, si eres una persona a la que no le gusta leer, mejor deja la fe cristiana. Porque la herramienta más importante o el referente más importante que Dios te dejó para conocerle es un libro que se llama Biblia. Y eso cae como un jarro de agua fría, ¿verdad? Pero si no nos gusta leer, y bueno, podríamos decir, bueno, hay personas que no saben leer, ¿qué culpa tienen? Bueno, hoy en día hay otros métodos, ¿verdad? Hay la Biblia en audio, pero en resumen es, si no te gusta escuchar la palabra de Dios, si no te gusta mirar en la palabra de Dios, porque ahí en la palabra nos dejó es donde nosotros le podemos conocer, y si no puedes leer, pues puedes pedirle a otro que te lea o puedes escuchar en audio. Bueno, hoy en día tenemos muchas opciones, ¿verdad? Pero si no te gusta, si esto no te apasiona, entonces ¿cómo esperas poder conocer a Dios? ¿Verdad? Y esto lo digo como una anécdota, pero Juan capítulo 14, versículo 21, dice Jesús nuevamente, y tiene relación con lo anterior. El que tiene mis mandamientos, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama por mi Padre, y yo le amaré. Y aquí una parte muy importante, me manifestaré a él. ¿Tú quieres conocer a Jesús? ¿Tú quieres seguir a Jesús? ¿Quieres estar seguro de saber a quién estás siguiendo? No quieres hacerlo por imaginación, por emoción, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, pero es que me resulta un poco extraño, ¿no? Yo leo y si estoy equivocado en lo que yo estoy entendiendo. Si tú deseas conocer a Jesús, te fijas muy bien en lo que la Biblia dice acerca de él. Y te digo una cosa, el mismo Jesús dijo, hay que hacerse como un niño para entrar en el reino de los cielos. Y se refería no a la estatura, se refería a la intención, se refería a la actitud de inocencia, ¿no? De ser como un niño inocente, a no tener malicia. Y yo estoy convencido de algo. Cuando uno lee la palabra de Dios con esta actitud de inocencia, no sé, de ingenuidad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que me dice Jesús aquí? Pero creyendo lo que está ahí, yo te digo que Dios se va a manifestar a tu vida. Jesús está diciendo aquí que el que guarda sus mandamientos, el que guarda su palabra y la obedece, ese es el que le ama. Y la promesa que vemos aquí es que si tú deseas, mira, yo puedo decirte, soy torpe, me equivoco, a veces fallo, tropiezo sobre la misma piedra, pero yo te garantizo, da igual como tú te pienses de ti mismo, si tu actitud es quiero agradar a Dios, quiero conocerle, quiero obedecerle,
Jesús se va a manifestar a tu vida. Y esto, ¿sabes qué significa? Que no es por imaginación, que no es por emoción, sino que Él se va a revelar. Manifestar es algo que se hace visible, palpable en tu vida. Esta es la promesa de Jesús. Y en este tiempo, hermanos, tenemos que aferrarnos fuertemente a estas palabras que salen de la boca de Jesús. Señor, yo quiero intimar contigo, yo quiero seguirte, pero evidentemente necesito saber para dónde vas, qué opinas, hacia dónde caminas, para yo poder seguirte también, para no inventarme cosas, imaginarme cosas. Pero mira que tú me das una garantía, Señor, de que te vas a manifestar. No me vas a dejar simplemente a oscuras, ¿verdad? Jesús caminó con multitudes, pero algo que mientras hemos estado leyendo los evangelios en todo este tiempo, y para los que siguen la lectura bíblica, hemos estado leyendo el Evangelio de Lucas día a día, mirando a Jesús, cómo actúa, cómo se comporta, cómo habla, cómo se relaciona, ¿verdad? Y ahí de verdad a mí me provoca enamorarme más de Jesús, me provoca apasionarme por Él y decir, wow, ahora veo cosas que antes no veía, Señor, porque estoy intentando descubrirte a través de tu palabra. Quiero decirte que Jesús, aunque caminó con multitudes, yo he podido ver en el Evangelio o en los Evangelios que Él siempre hizo llamados individuales. Siempre se dirigió a aquellos que llamaba de manera individual. Por un lado, sus discípulos, ven y sígueme, ¿no? Uno por uno. No es que, bueno, vengan todos y síganme, sino tú y sígueme. Y el Señor te dice a ti, me dice a mí, ven tú y sígueme. No está diciendo, no el que tienes al lado, bueno, al otro le llamará por otro lado. Veo que cuando iba con las multitudes se volvía y decía, si alguno, no dice, si ustedes quieren seguirme, si alguno de entre ustedes quiere seguirme o quiere ser mi discípulo, estos son los requisitos. Entonces yo veo que Jesús llamaba y hablaba en cuanto al llamado de una manera similar. Y hay una gran diferencia en Jesús, creer que hay Jesús, ¿verdad? Creer que Jesús existe, que Jesús es real o que Jesús existió. Hay una gran diferencia entre esto, entre, digamos, ser solo un creyente. No, yo sí creo en Dios, yo creo en Jesús. Entre eso y seguir a Jesús, caminar con Él. Hay una gran diferencia. En realidad, no deberíamos tener problema con estos términos, porque la palabra cristiano fue usada para los discípulos, y los discípulos eran los que seguían a Jesús. No era que creían que había Jesús, sino que seguían a Jesús. Y parecería como, bueno, pues eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero es como decir que el médico te da una recomendación, y a veces esto puede sonar hasta triste, ¿verdad? Que tú vas al médico y te haces un chequeo y te diga, mira, tú está bien, pero ¿sabes qué? Tienes un problema de colesterol. Y si tú sigues comiendo grasa, te va a dar un infarto. Y que tú, porque eso es algo que ya se sabe, que has escuchado por testimonios de otros que ya han fallecido de eso, y tú digas, sí, es verdad, doctor, yo lo sé que lo que usted me está diciendo es la verdad, pero no voy a seguir su recomendación. O sea, de verdad, eso sonaría hasta triste, ¿verdad? Que una persona, o es como, mira, tú tomas demasiado, ¿verdad? Tú eres adicto al alcohol y esto está dañando tu vida, tu familia, tu cuerpo, ¿verdad? Y que la persona diga, sí, es verdad, lo reconozco, yo creo en lo que me estás diciendo, pero voy a seguir mi vida. O sea, imagínate qué triste es esta declaración, ¿verdad? Pero en realidad, en cuanto a Jesús, es prácticamente lo mismo. Decir, yo creo en Jesús, creo en quién Él es, pero no voy a seguir sus recomendaciones, ¿no? Esto no tendría mucho sentido y haría una diferencia entre creer solamente o seguirle. Seguir a Jesús no significa afiliarse a un partido ni a una denominación, significa tener intimidad con Él. Y ahora, después de todo lo que estamos hablando, y para ir finalizando, entonces, bueno, estamos hablando de seguir a Jesús de una manera como muy individualista, ¿no? Como entonces yo y Jesús y nadie más, ¿verdad? Pudiera parecer esto. Y hacemos énfasis en seguir a Jesús y en conectarse con Jesús en este tiempo,
por el contexto en el que estamos viviendo, ¿verdad? Donde, bueno, pues antes uno iba a un templo donde hay otra gente, o iba acá, iba allá, pero ahora nos vemos encerrados en casa y no podemos recurrir a nadie, ¿no? Y bueno, ahora tenemos el internet, pero ponte, ya, eso ya hemos hablado, ¿verdad? Ponte que no tuviéramos apoyo en otra persona que nos hablara de Jesús. Entonces yo tengo que estar listo para que, bueno, si yo no me puedo relacionar con otros, yo tengo una conexión con Jesús, ¿verdad? Esa es mi fuente de alimentación. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en esto? Y puede parecer, entonces, decimos, solo mi relación con Jesús, solo mi intimidad con Él. Entonces, ¿dónde queda el concepto comunidad? ¿Dónde queda el concepto iglesia, familia de la fe? ¿Dónde queda ese concepto? Te digo algo muy importante. Mientras seguimos a Jesús, encontramos una comunidad de seguidores que también van detrás de Él. Esta es la gran diferencia. Mientras nosotros seguimos a Jesús, tú te vas a encontrar en un grupo de personas que le están siguiendo también. Porque hay más que están siguiendo a Jesús. No eres el único, ni yo soy el único. Entonces mira lo que dice Primera de Juan. Este texto me habló a mi corazón en estos días. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto, es Juan, uno de los discípulos, uno de los apóstoles de Jesús, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión, una relación con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa comunión? Comunión lo usamos siempre para hablar de relación. Tenemos relación, ¿verdad? En la iglesia tenemos comunión, tenemos relación con los hermanos, ¿no? Y siempre hablamos de la comunión como pasar un rato juntos, comer juntos, no sé, estar tomando un café, y eso decimos que es comunión. Pero literalmente piensa en, la palabra comunión está compuesta de dos palabras. Común, unión. Es decir, tenemos una unión en común. Hay alguien al que estamos conectados ambos o todos, ¿verdad? Y ese alguien es Jesús, o es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuál es el punto aquí? Que en el momento en que yo no tengo una relación cercana, íntima con Jesús, solo creo en Jesús, pero no estoy siguiéndole, no estoy conectado, no soy su amigo, no le estoy obedeciendo, en el momento en que yo no tengo una relación sana y genuina con Dios, se pierde el nexo de conexión con el resto de hermanos. Es que yo no puedo decir que tengo comunión con el resto si mi conexión con el Señor no está saludable, no está cercana. O sea, si mi relación con el Señor no está bien, si no le estoy siguiendo de cerca, más difícil aún me va a ser tener comunión con el resto de hermanos. Y yo veo aquí que Jesús caminaba, ¿verdad?, con sus discípulos. Discípulos cada uno de un contexto diferente. Los unos pescadores, el otro un recaudador de impuestos, seguro que mal visto por todo el resto de los discípulos, el otro un sectario casi terrorista, dispuesto a matar a los romanos por la fe, incluso ser violento con su propio pueblo para que obedezcan la fe, ¿verdad? El celote. Judas dicen que era sicario, yo no sé si eso es verdad, pero bueno, ladrón por lo menos sí era, ¿vale? Eso sí sabemos por la palabra de Dios. Pero que eran gente muy diferente, ¿verdad? Gente, cada uno de contextos muy distintos, y cuando tú lees los evangelios tú ves que los discípulos en muchas ocasiones discutían entre sí, no se ponían de acuerdo, había disputas por quién iba a ser más o quién iba a ser menos, no se ponían de acuerdo en algunas cosas. Cuando no entendían lo que Jesús decía, se miraban el uno al otro y decían, es por tu culpa que no has traído pan, es por otro. Y Jesús se daba cuenta, ¿no? Y decía, ¿por qué estáis murmurando? O sea, ¿por qué estáis peleando entre vosotros? Pero no os habéis enterado de lo que estoy diciendo realmente, ¿verdad? Entonces, yo veo esto entre los discípulos, pero
como cada uno de ellos fue llamado por Jesús, tenían algo en común, a pesar de todas sus diferencias, a pesar de sus roces, tenían en común que de alguna manera habían entendido que Jesús era aquel a quien querían y debían seguir. Quizá no todos entendieron desde el principio que Jesús era el Mesías o lo malinterpretaron, ¿verdad? Pero la cuestión es que porque todos seguían a Jesús, todos permanecieron. Eso es lo que les mantuvo unidos. Yo no sé cómo vivieron la situación de que Judas entregara a Jesús y que se apartara de ellos y que muriera de esa manera, se suicidara o cayera. No sé cómo lo vivirían, porque no piensen que, bueno, pues Judas siempre le miraban mal porque era Judas, ¿no? Ellos supieron quién era Judas cuando realmente manifestó, ¿no? la situación. Pero vemos que Jesús también ora por sus discípulos antes de morir y dice, Padre, guárdalos a los que me has dado y que sean uno para que el mundo te conozca. Y lo que les mantuvo unidos después de la muerte de Jesús incluso fue que tenían una cosa en común, que todos deseaban seguir a su maestro. Eso es lo que le mantenía unidos. Vemos en las escrituras que había otros grupos de personas. Hubo líderes religiosos que se levantaron en algún tiempo, pero una vez que murieron esos líderes, toda la multitud que les seguía se dispersó. Y tú vas a encontrar, si tú realmente estás queriendo agradar a Dios, estás conectado con el Señor, estás obedeciéndole, estás siguiéndole, hermano, te va a apasionar encontrarte con otro que está haciendo lo mismo que tú. Pero si no te gusta mucho relacionarte con otros cristianos, te resulta pesado, ¿no? Yo y Dios, pregúntate si realmente estás conectado con el Señor, si estás teniendo esa común unión o no la estás teniendo. Así que tener a Jesús como Señor y líder es lo que mantuvo a los discípulos unidos. Así que en esta mañana, ¿no? Lo que tenía en mi corazón, y con esto termino, ¿no? Tampoco, no quiero añadir nada más. Pero lo que tenía, la importancia de conectarte con Jesús, de conectarme con Jesús y de seguirle. Así que yo quiero invitarte a que ahí donde estás tú puedas cerrar tus ojos y que podamos orar realmente. Que Jesús sea el líder al que estamos siguiendo. Que realmente sobre nuestras vidas esté el liderazgo de Jesús. Con esto vuelvo a aclarar para terminar. Entonces estamos diciendo no seguir a ningún hombre, ninguna persona. Mira, Dios pone personas que son referentes para nuestras vidas, ¿verdad? Personas a las que podemos seguir, que usa para influenciar a otros, para transmitirle a Él. Pero que eso no sea el fundamento de tu vida, ¿vale? O sea, que el fundamento de nuestra vida, porque sinceramente, cuando una persona se equivoca, ¿cuál es la tendencia? Nos desilusionamos, ¿verdad? Nos deprimimos. Decidimos entonces ya mejor ya no seguir en esto porque me han decepcionado. Jesús nunca te va a decepcionar. Vuelvo al ejemplo de los discípulos. Cuando Judas se apartó del Señor, cuando le entregó de esa manera, le traicionó, los discípulos no dijeron, bueno, como en esta creencia, en esta religión, la gente hace este tipo de cosas, yo ya no voy a seguir a Jesús, porque mira lo que ha hecho Judas. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Verdad? Entonces, pero cuando a quien estamos mirando no es a Judas, sino que estamos mirando a Jesús, la cosa es diferente, ¿verdad? Porque yo creo en las promesas de Él. Yo creo en cómo es Él. Yo entiendo cómo Él piensa. Y puedo ver que Él me llama amigo y que quiere una intimidad conmigo. Y es triste cuando ves que personas a tu alrededor, hermanos, ¿verdad? Pues niegan la fe o tropiezan. Pero a pesar de que nos dolemos, ¿verdad? Como cuando me golpeo un dedo en el cuerpo, todo el cuerpo se duele, nos dolemos. Pero esto no me trae desánimo, no desfallezco porque Jesús no me está fallando.
sino que nosotros, personas humanas con defectos, ¿verdad? Y que tomamos buenas y malas decisiones, nos podemos equivocar, pero el Señor no. Esta es mi esperanza y por eso insisto y te invito, conéctate con el Señor, conéctate con Jesús, que la fuente de donde viene vida a ti, a cada uno de nosotros, sea Jesús en este tiempo. Y eso te garantizo que nos va a llenar de deseo de compartir tiempo juntos, de encontrarnos, de conversar, de hablar de Él, de lo que Él nos dice, de cómo Él es. De verdad esto nos va a apasionar. Es algo que reflexionaba en estos días. Bueno, ¿y por qué hay personas que no quieren compartir tiempo, no quieren hablar de Dios y supuestamente son creyentes? Y entonces me llevo a analizar mi propia vida, ¿no? Y después de leer este texto, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Nuestro nexo de conexión es Dios. Si mi relación con Dios no es saludable, imposible que tenga una relación saludable con los demás. Y pregúntate y me pregunto, si mi relación con los demás no está siendo saludable, debo preguntarme cómo está mi relación con Dios, porque quizá no me haya dado cuenta de eso. Así que cerramos nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios mío, te damos gracias por tu palabra. Y yo quiero orar, Dios, para que esta palabra, Señor, pueda llegar a aquellos corazones que tú has preparado en esta mañana, Señor. Dios mío, que cada uno pueda tomar la decisión de seguirte a ti, Jesús, de ir en pos de ti, de escucharte a ti, Señor, de hablar contigo, Señor, de seguirte de cerca y obedecerte, Señor. Y que tú cumplas tu promesa de manifestarte, Señor, a nuestras vidas, Señor. Que queremos estar conectados contigo, que eres la fuente de vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús queremos ser transformados a tu imagen y semejanza. Yo oro por aquellos que están escuchando o que escucharán más tarde, Señor, a través de redes sociales, Señor. Y oro para que esta palabra despierte un deseo, Señor, una pasión por conocerte, Señor, por conectarse contigo, Señor, por Señor, por tener una revelación de quién eres tú. Señor, tú te revelaste a Pablo, Señor, en el camino, Dios mío, que iba a Damasco, Señor, y puedes hacerlo también con nosotros hoy. Y más aún cuando hay personas que desean obedecerte, Señor, tú eres fiel a tus promesas, Señor. Dios mío, y has prometido manifestarte. Oramos, Señor, para que esto suceda, Dios mío, de manera como nunca antes, Señor, para que alcances a personas en las que ni hemos pensado, Señor, en este tiempo, para que tú te reveles y ellos puedan caminar contigo y puedan formar parte de la familia de la fe, desde tu pueblo, de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús creemos que tu Espíritu Santo hará esto, Señor, en este tiempo, porque vienen estos tiempos, Señor, donde tú, Dios mío, has prometido una gran cosecha, Señor, y donde tú estás buscando al que se ha perdido para salvarlo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.